Bien, en la clase anterior te mostré cómo activar el modo RAW en tu dispositivo Android. Ahora lo voy a hacer en nuestro dispositivo con iOS, en nuestro iPhone. Y te recuerdo que el formato RAW es un formato en crudo. Guarda la mayor cantidad de información posible al momento de tomar una fotografía. Si quieres entender mucho más la diferencia entre RAW, JPG y cómo se hace este tipo de compresión, tenemos un curso de Fundamentos de Ingeniería de Software en donde explicamos cómo funciona esto. De manera muy rápida, esto es muy similar a lo que se hacía en fotografía análoga. Yo tomaba una fotografía, tenía que pasar un proceso de revelado y luego tenía la versión impresa en mis manos. En el caso de la fotografía digital, lo que hacemos al tomar una fotografía en RAW es tener la mayor cantidad de información, pasar un proceso de revelado, es decir, sacar toda esa información, ver cuáles son los colores que tiene, cómo ajustarlos, etcétera, y luego exportar para tener un archivo de imagen, que puede ser un archivo JPG. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos desde nuestro iPhone? Porque en iPhone no podemos hacerlo utilizando únicamente la aplicación de cámara. Aquí tenemos que usar otra aplicación. Te voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo con Visco. Te recuerdo que Visco es una aplicación gratuita que ahora también permite tomar fotografías y para eso simplemente voy al icono de la esquina superior izquierda y eso significa que estoy activando la cámara y si yo quiero activar esto en modo RAW, lo único que tengo que hacer es abajo a la izquierda, dentro de los settings, dentro de los ajustes tenemos RAW. Cuando yo lo activo, ahí podemos ver que hay un indicador en la parte superior y ahora estaré disparando cualquier fotografía que yo haga en formato RAW. Por el momento se lo voy a quitar. Esto también lo podemos hacer con otro tipo de aplicaciones. Hay una aplicación que yo utilizo mucho, pero como esta hay otras más. Esta aplicación está disponible para Android y para iOS. Se llama Moment. Y Moment también me permite tomar una fotografía en formato RAW. Aquí podemos ver que arriba a la derecha tengo la opción en la que ajusta JPG, TIFF o RAW. Con esto yo estaré tomando una fotografía sin pérdida de información, es decir, capturando la mayor cantidad de datos posibles para que me permita sacar el máximo provecho al momento de hacer la postproducción. Ahora, ¿qué estoy viendo aquí? Que yo puedo tomar fotografías con mi teléfono, no únicamente con la cámara de nuestro dispositivo móvil, es decir, con la aplicación de cámara. Yo puedo recurrir al software de terceros, de otros desarrolladores, para poder sacar aún más un mayor provecho de nuestra cámara, del hardware que trae nuestro equipo. Por ejemplo, esta aplicación Moment, insisto, está disponible para Android y iOS, me permite ajustar esos valores que se requieren en la fotografía, que es velocidad, obturación, el ISO, el enfoque. Yo puedo ajustar todo de manera manual. Si quieres entender mucho más de conceptos de fotografía y cómo hacer estos ajustes de manera manual, tenemos un curso de introducción a la fotografía al que puedes entrar en www.platzi.com/fotografía. Igual te lo dejo por aquí, pero esto es el siguiente nivel. Esto es la puerta que se abre una vez que nosotros ya utilizamos nuestra cámara del teléfono en modo automático, ya sabemos componer, ya sabemos ajustar. Lo que viene después es yo puedo decidir exactamente cómo quiero que se vea mi fotografía y qué valores debería de tener. Porque quizás lo que yo quiero es que mi fotografía se vea más oscura de lo que las está tomando mi teléfono. Entonces yo voy y ajusto la exposición para que sea más oscura, es decir, la subexpongo. O quiero que se vea mucho más brillante, entonces la sobreexpongo, es decir, aumento la cantidad de luz en la fotografía. Todos estos valores son 100% configurables y algo que hoy nos permite la tecnología y las aplicaciones de terceros es que yo puedo ajustar los valores al 100%. Te invito a que explores este tipo de fotografía, este tipo de aplicaciones como Moment, aplicaciones como Camera Plus. Hay infinidad de aplicaciones que generalmente son de pago,
que te permiten ajustar todos estos valores de manera manual. En la siguiente clase de este curso yo te voy a dejar una lista de todas estas aplicaciones que tú puedes utilizar para empezar, obviamente no de todas, pero una lista de las más importantes, para empezar a ajustar estos valores de manera manual y que te permitan explorar otro mundo que existe en la fotografía y que también lo puedes hacer utilizando tu teléfono.